Amados, es un gran placer en esta mañana tener en nuestro programa a nuestro hermano José Luis Cintrón. Lo hemos estado siguiendo a través de distintas actividades, a través de Facebook, y tomamos el tiempo y también el ofrecimiento de parte de él con el propósito de compartir lo que es el conocimiento que es necesario para el último tiempo. Le voy a pedir a nuestro hermano que se presente. Dios bendiga a los hermanos a través de las ondas, de la capacidad que tiene este programa. Y les saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es José Luis Cintrón. Me siento contento de estar con el hermano Ramón. Hemos compartido, hemos tenido algún momento de coinonía, actividades, y he visto el programa y me siento, pues, ¿qué les puedo decir? Me siento halagado de estar aquí con ustedes, y esperamos que el programa de hoy sea de edificación, de consolación, amonestación para el pueblo de Cristo. Amén. Amén. Quisiera, por favor, amados, aquellos que tienen Biblia cerca al alcance de su mano, y busque en Mateo 24. Mateo 24, el verso 3, y dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En este momento, cuando estamos hablando de esto, amado, hablamos de un momento histórico, valga la redundancia, dentro de la experiencia de Jesús hablando con sus discípulos, dentro del aspecto escatológico de los eventos del fin. Y ahí en Mateo 24 se establecen unos parámetros de lo que sucederá con el pueblo de Israel, de lo que sucederá con la iglesia, de lo que sucederá con el mundo. Y quisiéramos que el hermano en este momento pueda detallarnos y trabajar este tema. Hermano, por favor. Sí, hermano Ramón, y a los hermanos que nos escuchan, la pregunta es una pregunta que surge en el templo. Porque estando Jesús en el templo, los discípulos ven el templo que hizo Herodes, que tardó como unos 46 años en edificarse, y ellos estaban asombrados. Claro está, Jesús ya había pasado por el proceso porque fue presentado de niño en ese mismo templo. Jesús volcó las mesas en ese mismo templo, y ellos estaban demasiado, como dicen por ahí, emocionados. Y Jesús les tira la primera profecía, ¿ves? El versículo 2, Ramón, dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí surge la primera profecía que literalmente se cumple en el año 70, pero usted sabe Amén. Lo que ocurrió cuando el general romano Tito entra a Jerusalén y literalmente empieza a saquear, y todas las piedras del templo se usaron como asfalto. Se usaron para bloquear y para hacer caminos. Así que no quedó piedra sobre piedra. Todas fueron allanadas. Entonces ya en el Monte de los Olivos viene el gran discurso. El gran discurso que muchos predicadores y escatólogos pues repiten y dicen, ¿no? Y es una pregunta cargada de parte de los discípulos. Es cargada porque le hace una pregunta doble. La pregunta doble es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Claro está, la pregunta viene como consecuencia que hasta ahora Jesús no había entrado dentro del parámetro de lo que ellos entendían y era el Mesías, porque Jesús vino a predicar el evangelio, un evangelio diferente a que ya los profetas habían profetizado. Amén. De un Mesías que venía como guerrero, que venía con el poder de destruir. Bueno, Apocalipsis 19, ese es el Mesías que viene. Que viene en el caballo blanco, que viene con las huestes, que con la boca destruye las naciones. Y esa era la visión que tenían los discípulos. Y dos veces le hacen la pregunta a Jesús estando vivo, y ya Jesús estando
pronto para ser llevado al cielo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11, le dicen de nuevo, le tiran la pregunta: Maestro, ¿restaurarás tú el reino de Israel? Porque ya ellos estaban viendo que las cosas estaban ocurriendo, pero no veían esa acción de un Jesús resucitado. Y Ramón, a mí yo tengo unas cosas que yo me meto en la palabra y yo entro y yo vivo yo entro a ese escenario y yo lo que veo es que después de que Jesús resucita, está 40 días Jesús resucitado en medio de ellos. No se registra, no hay ningún artículo, solamente el capítulo 1 de los Hechos, que es cuando Jesús resucitado le da las enseñanzas y los presenta a ellos las cosas que tienen que hacer. Pero en ese proceso en que Jesús está con ellos 40 días y les habla y les enseña, ¿no? Y ellos me imagino que mirarían las marcas, porque estaba Jesús con sus marcas. Es lo único que Jesús se lleva de la tierra al cielo, las marcas que los hombres le hicieron, que le dice el profeta Zacarías: y esas marcas que tú tienes, esto fue en la casa de mis amigos. La evidencia, sí, la que evidencia. fue el crucificado. ¿Sabe? La Biblia es una, y yo me gozo, hermano pastor, de que la Biblia, a través de, yo no veo cómo la gente buscan otros libros cuando la Biblia es un libro completo. La Biblia a mí me contesta mis preguntas. Y cuando no me la contesta, busco Deuteronomio 29:29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para sus hijos. Entonces volvemos al escenario escatológico. El escenario escatológico, Jesús le está mostrando a los discípulos en el capítulo 24 de Mateo. Y hay que ver que Mateo es el libro del reino. Todo lo que tiene que ver con el reino, todas las profecías, todo lo que tiene que ver con el andamiaje judeo-cristiano está en el libro de Mateo. Mateo, el publicano, quiere llevarle a la nación evidencia, y es donde más profecías mesiánicas existe, que es en Mateo. A diferencia de Lucas, que también Lucas tiene el discurso en el capítulo 21. Pero Mateo fue testigo ocular y Lucas fue simplemente recipiente de lo que decía Pedro y María, porque es el Lucas que tenemos en Magnificat. ¿Me entiendes? Entonces vemos cómo Mateo va llevando la trayectoria de lo que Jesús le comenta a los discípulos. Y entonces Jesús directamente nos lleva a las profecías. Y hay que entender dos cosas, hermano Ramón. La iglesia en los escenarios escatológicos de Mateo 24 no aparece. A través de la historia de nosotros, la historia de ahora, a través de que yo era muchachito, yo me convertí en los años 70, siempre se ha predicado y se ha hablado Mateo 24, Cristo viene, Mateo, la iglesia verá que cuando Jesús aparezca, todo ojo le verá, y esos son escenarios que yo también los predicaba cuando me convertí. Pero a través de lo que yo estoy leyendo, a través de la enseñanza, de la escudriñar las escrituras, Jesús no está hablándole a la iglesia. Jesús está contestando unas preguntas a unos judíos que eran discípulos. Y ellos, aunque eran discípulos, no dejaban de tener la esperanza del Santo de Israel. Ya en el mismo Mateo, ya Jesús le habla de algo que me imagino que los discípulos se arrancaron la cabeza cuando Jesús le dice: oye Pedro, piedrita pequeña, yo voy a edificar la iglesia sobre este peñón, que es Jesús, la roca o la piedra que desecharon los edificadores. Y ahí por primera vez aparece la palabra iglesia, que es una palabra griega que en el vocablo religioso judío no se usaba. Se usó por primera vez ahí, en Mateo. Y entonces ellos no cuestionaron nada, porque para ellos fue algo nuevo, una novedad. Jesús está hablando de la iglesia en Mateo 16. Pero en Mateo 24 Jesús no está hablando de la iglesia. Todos los elementos de Mateo 24, hermano Ramón, tiran a una persecución, a una nación que rechazó al Mesías, que el mismo Caifás lanzó de una forma irrespetuosa cuando entregan a Jesús
nosotros somos responsables de la muerte de este hombre y caiga sobre nosotros y sobre nuestra generación. Está metiendo en problemas a la generación de él y a la generación futura de la sangre del Mesías. Y están sufriendo esas consecuencias. Están sufriendo esas consecuencias a menos que tengan un encuentro con Jesús. Podemos seguir hablando. Si tienes alguna pregunta, seguimos compartiendo entonces el texto bíblico. Los hermanos que estén en la página de Facebook pueden inclusive hacer preguntas y no sé si tenemos acceso para leerlas y contestarlas, pero sí queremos decirle que Jesús viene a hablar de un orden cronológico dentro de algo que no tiene cronología en el libro de Apocalipsis, pero sí tiene un patrón. Cuando Juan, que es el que recibe la revelación de Apocalipsis, muy diferente a Pablo. Pablo recibe la revelación del rapto. Dos cosas, dos misterios que estaban flotando. El misterio de la iglesia, que no hay ningún texto bíblico en el Viejo Testamento que hable de la iglesia. Sí existe la palabra de asamblea. Israel en el desierto era una asamblea. Pero la palabra iglesia, que es una palabra griega, los llamados a servir o los llamados a salir fuera. A salir fuera. Sí. Eclesia. Eclesia, la palabra eclesia, pues es una palabra griega que se usaba para asamblea o para reuniones, no para el efecto religioso como lo tenemos nosotros hoy en día. Hoy en día la palabra iglesia está muy difundida a cuatro paredes y no al individuo, que desgraciadamente eso es lo que queremos proyectar, que la palabra iglesia nos compete a nosotros como individuos, porque donde estén dos o más reunidos, ahí está la iglesia. Pero el templo, que son cuatro paredes, es algo muy diferente. Es una estructura. Es una estructura. Es una estructura. Entonces Jesús está hablando, no una estructura, está hablándole a un pueblo que tenía en sí conocimiento de las escrituras, pero tenían una duda y tenían una esperanza, como la iglesia de hoy tiene una esperanza. Entonces la palabra iglesia, como estaba hablando a los hermanos que nos están viendo y nos están escuchando a través del Facebook, no existía el panorama. Y Jesús trae esa revelación cuando el primer mensaje que Jesús le dice al pueblo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es el reino de los cielos? Pues el reino de los cielos, si yo hiciera un globo gigante, si aquí hubiera una pantalla, yo hiciera un círculo grande y pusiera el reino de los cielos. Dentro de ese círculo pusiera otro círculo, el reino de Dios. Pusiera otro círculo más pequeño, el reino de Cristo. Dentro de un círculo hay dos círculos: el reino de Dios, el reino de los cielos y el reino de Cristo. Aunque son reinos, cada uno tiene su diferencia. Por ejemplo, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, está hablando del establecimiento de la iglesia. Porque hay un pasaje muy mal interpretado, hermano Ramón. Y yo pues quiero decirle a los hermanos que yo quiero romper esquemas. Usted se va quizá a decir: pero yo no sabía que eso era así. Hay un pasaje en la Biblia que Jesús le dice: muchos de los que están aquí no verán muerte hasta que hayan visto, ver, recibir, ser testigo ocular del reino de Dios con poder. Entonces se usaba ese pasaje con otro pasaje más de Mateo, estableciendo que la última generación era la generación de la higuera. De la higuera, aprender la parábola, y se establecía que la higuera de Israel, como yo lo creo, en el 48. Entonces se empezó a contar. Sí, ahí fue cuando recibe exactamente la independencia. La independencia que se hace Estado. Se hace Estado. Entonces, pero sí, lo que quiero decir es que en la época cuando yo me convertí, muchos predicadores de la época, hombres de Dios, que yo no están en el cielo, esperaban el rapto. Sí. Como Pablo esperaba el rapto en su época. Es verdad. Porque Pablo habla, cuando Pablo habla, él está esperando el rapto. Él está diciendo: esto va a suceder y yo lo voy a ver. Exactamente, seremos. Pablo se involucra. Bueno, Pablo fue el que fue arrebatado. Segunda de Corintios capítulo 12, él establece y da testimonio que él conoce a un hombre, no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo. Entonces Pablo establece que hay tres cielos:
No, eso no se había escuchado, pero Pablo trae esta revelación. Pero no voy a brincar a Pablo, vamos a hablar de lo que está pasando con la generación, de la última generación, como dice mucha gente. Se han escrito libros de la última generación, pero vamos a interpretar ese texto. Ese texto de muchos de los que están aquí no verán muerte. Pasó una generación, pasó de generación, ya vamos para la tercera generación de que Israel se hizo estado en el 48. Y ese pasaje, pues la gente se ha olvidado de él. Pero quiero decirle que ese pasaje se cumplió literalmente en el libro de los Hechos. Porque lo que ocurrió en los Hechos fue el establecimiento del reino de Dios, llamado la iglesia. Y todos los que estaban vivos cuando Jesús le dice en el contexto histórico, muchos de los que están aquí no verán muerte, era lo mismo que estaban vivos cuando se establece el reino de Dios con poder y gloria, entiéndase, la iglesia. Pero que ellos no sabían que era la iglesia. Cuando ellos entienden que es la iglesia, es cuando en el libro de los Hechos, capítulo 10, Cornelio, el primer gentil, recibe la palabra. Y ellos entienden que lo que ellos recibieron, también los gentiles lo recibieron. ¿Ves? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos hablando, Jesús hablándole a los judíos y diciéndole a ellos las cosas que van a pasar. Ajá, hermano Ramón, creo que tiene algo que decir. No. Entonces vamos a buscar lo que dice Jesús. Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y por ahí seguimos los escenarios de una tribulación. Entonces, cuando yo predico Mateo 24 y meto a la iglesia, estoy diciendo que la iglesia pasará. Va a pasar por la gran tribulación. Si yo cojo ese texto y yo, como un rompecabezas, meto la pieza que falta a la forzada y no va a encajar, la iglesia no entra en estos escenarios. Pero vamos a seguir analizando. Vamos al que dice, y será predicado en el 14, y será predicado este evangelio del reino. Oh, es interesante, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ya Jesús está uniendo el discurso de los olivos con la profecía de Daniel, donde Daniel está hablando, que ya era profético, lo de la abominación desoladora que ocurrió en la época de Antíoco Epifanes. Y ellos entendieron que sí. Cuando ese pagano entró al templo y sacrificó una celda al dios Zeus, que era el dios que él adoraba, y lo hizo en el templo judío. Era la época de masacre, era la época de Masada, si no me equivoco, donde murieron muchos judíos. Entonces, Jesús está hablando de unas personas que sabían la historia. Jesús ubica a Daniel y ubica a Masada en ese pasaje. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Y entonces Jesús está hablando que va a pasar otro acontecimiento parecido al que pasaron los hermanitos judíos en Masada. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Mas hay de las que estén encintas. Y por ahí sigue el discurso. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, si esto es el rapto no tiene que ver de que si viene Cristo en el momento en que suene la trompeta, yo voy a estar corriendo y huyéndole a quién. Y en el mismo versículo 15 te está hablando del anticristo. Exactamente. Y si la iglesia está en la tierra, quiere decir que podrá verlo. Y que estará pasando por los procesos de la gran tribulación o la tribulación o la pretribulación, cualquiera de los tres que le quieran poner. Ok, exacto. Entonces, por lo tanto, ese llamado de esperanza que siempre se le ha enseñado a la iglesia de que el Señor va a quitar a los suyos para que no vean ese momento, no se cumplirá. Y eso que usted dice, hermano Ramón, es una pregunta muy válida
Y es la pregunta que debe hacerse muchos cristianos cuando leen estos pasajes. Fíjese que Tesalonicense, porque como dije ahorita, la revelación del rapto es de Pablo. Ni Juan, ni Marco. Bueno, Juan tiene una alusión del rapto en Juan 14:1, cuando Jesús le dice a Tomás: crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar morada y os tomaré a mí mismo. Hay una alusión del rapto, ¿no? Pero Pablo dice, hablando de lo que el hermano Ramón dice del anticristo, dicen que ya está en acción el ministerio de iniquidad. Eso está en 2 Tesalonicenses. Ya está en acción el ministerio de iniquidad, solo que quien al presente lo detiene, que a su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios engañosos. Pablo nos está dando una señal bien importante. Hay un ambiente de iniquidad, porque va a haber muchos anticristos. Juan dice que todo aquel que niega que Jesús es Dios tiene el espíritu del anticristo. Pero hay un hombre que va a llevar el título del anticristo, que en Daniel 12 te habla que va a ser judío, porque no va a ser caso del Dios de sus padres, dando a entender que los padres del anticristo va a ser judío, y él va a ser descendiente de unos judíos. Entonces este proceso dice que hay algo que lo detiene. Entonces hay dos interpretaciones, Ramón: o es el Espíritu Santo o es la iglesia. Es la iglesia. Yo entiendo que es la iglesia, porque el Espíritu Santo no se va a ir. No puede ser quitado. No puede ser quitado. Lo que se van son las manifestaciones que hay a la iglesia. Me explico: los dones del Espíritu Santo, el hablar lengua, todos esos dones carismáticos que la iglesia recibe en el libro de los Hechos, que viene por causa de la iglesia. ¿Y por qué viene por causa de la iglesia? Porque Jesús le dice a la iglesia: yo me tengo que ir para que venga ¿quién? El Paracleto. Cuando yo me voy, para que venga el Consolador. Así que es por causa de la iglesia que viene el Espíritu Santo para recordarle las cosas, para darle unción, para darle capacidad, para darle fuerza, para darle revelación. Pero cuando se vaya a la iglesia, ya ese ministerio dentro de la iglesia del Espíritu Santo va a desaparecer, pero no se va a ir, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, no puede haber salvación si no es por el Espíritu Santo. Y en la gran tribulación va a haber salvación, porque el mismo Juan ve una gran multitud, exacto, con palmas en las manos, y él como no lo reconoce, Juan no reconoce esa multitud, y él pregunta: ¿y estas personas? Estos han salido de la gran tribulación y han emblanquecido su vida, su alma, con la sangre del Cordero, dando a entender que no eran judíos, eran gentiles. ¿Y cómo son salvos? Bueno, va a haber dos ministerios que no es la iglesia: los 144,000 judíos y dos testigos. Y los dos testigos. Jesús en ningún momento está hablando de la iglesia, pero sí está metiendo a los que leen Apocalipsis capítulo 6, 7, donde te habla de las copas, los sellos. Primero son los sellos. Cuando Juan es llevado al cielo, capítulo 4, sube acá, capítulo 5, Juan ve a uno que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono tiene un libro o un rollo. Es un rollo con 7 sellos. Y le da ese libro con 7 sellos al Cordero. Y ese escenario tan hermoso, porque hay una voz que sale dentro del trono. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir este libro? En el libro de Jeremías nos arroja luz de lo que significa este libro. Es un contrato de compra y venta. Jeremías, en su profecía 30 y pico, se me escapa el capítulo, habla de que un pariente de Jeremías va donde él y dice: mira, se va a vender la propiedad y hay dos copias. Una la tiene el sacerdote y otra está para que todo el mundo lo vea. El que tiene sacerdote es una evidencia de que nadie puede alterar, porque
tiene que haber, si alguien altera, esa alteración debe estar en la que tiene el sacerdote. Entonces, ese era sellado con unos sellos y solamente un pariente redentor. Esa palabra es tan hermosa. Un pariente redentor. Ya en el libro de Deuteronomio te hablaba del pariente redentor o pariente de sangre. Y fíjense cómo Mateo 24 nos tira para acá, nos tira para allá. Es que la Biblia, hermano, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Esto es un libro que hay que leer, pero escudriñando. Ya estamos hablando del pariente redentor. Entramos a Apocalipsis y ahora entramos al pariente redentor, que era uno dentro de la casa, el primogénito, con la capacidad de comprar y vender y de hacer justicia. Y de ahí sale la ciudad de refugio. Porque si un homicida involuntario, me explico, estoy deshiervando el patio de hermano Ramón y se me zafa el machete y era un hijo de Ramón, Ramón tiene todo el derecho de hacer justicia. Pero como yo no lo provoqué, fue un accidente y él no estaba allí, pero la ley exigía, como él era el pariente redentor, el que tenía derecho de justicia, de hacer negocio, pues donde me encontraba me iba a matar, pero Dios estableció ciudad de refugio. Y ahí yo veo las iglesias como una ciudad de refugio, porque el homicidio involuntario venía a esa ciudad hasta que moría el sumo sacerdote, entonces quedaba libre. Entonces este pariente redentor, que lo vemos en la historia de Ruth, cuando viene Boaz y se casa con Noemí, y establece que todo lo que tenía le pertenecía si él aceptaba lo que era el pariente redentor. Entonces cuando le dicen al que está sentado en el trono, el ángel le dice, ¿quién es digno? Se buscó en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra alguien que fuera digno, y no soy yo ningún digno. No había ningún pariente que pudiera redimir, que pudiera tomar el libro y abrir los sellos, pero apareció uno. Se anuncia un león, pero aparece un cordero. El cordero. Y aparece un cordero como inmolado. Lo que hablamos ahorita. Las marcas. Mostró las marcas. Y él tenía la capacidad. Y el que estaba hablando allí es el que está hablando aquí. El mismo. Y es curioso, varón, Ajá. de que dentro de esa dinámica que está surgiendo ahí, Ajá. no aparece como león. No. Aparece como cordero. Sí, apareció como un cordero sacrificado. Sacrificado. Es bien interesante esa temática dentro del simbolismo, lo que es el león y lo que es el cordero. Importante porque cuando se habla de león, le está diciendo a los judíos, él es el león de la tribu de Judá. Pero cuando viene como cordero, su primo hermano le dijo que él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Del mundo. Y se establecen el escenario de dos pueblos, ¿no? Sí. Pablo llama a la iglesia como el olivo silvestre, ¿no? Que fue creado o fue puesto ahí para darle celos. Es que la iglesia es un misterio y a mí me encanta hablar de los temas que a veces se escapan o pasan inadvertidos, pero y tenemos que escudriñar las escrituras, hermano, porque mi hermano aquí, que yo respeto y amo en el Señor, y hemos hablado y seguimos una línea de pensamiento, los dos iguales. Él, en su escenario de hermano Ramón, un hombre pastor, un hombre conocedor de las escrituras, y un hermano que usted está conociendo hoy, que la gente no sabe quién yo soy, pero dentro de lo que yo sé, y hablamos un mismo idioma, porque el idioma de nosotros es este que está aquí, la Biblia, la revelación de Dios. Entonces cuando Jesús está hablando a los discípulos, que estamos en Mateo 24, oye, estamos en 2 o 3 versículos, fíjense en el escenario de Mateo 24, una persecución, y vamos a entrar en lo que es Mateo 24 y Apocalipsis. Dicen que se levantarán falsos profetas, como ahora lo dice, y vamos a brincar un poquito más. Entonces te habla de las señales. Los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Las señales siempre están para los judíos. La iglesia no se le dio ninguna señal. Ninguna. Pablo dijo que sonará la trompeta. Entonces Pablo establece que hay una señal auditiva.
Pero los discípulos, a los judíos le dieron tantas señales. La última señal que le dio Jesús a los discípulos fue la señal de Jonás. Y la gente piensa que Jonás estaba vivo, que Jonás se lo tragó el gran pez y estaba vivo. No, Jonás murió en el gran pez, porque para Jonás ser tipo de resurrección tenía que morir. Y Jonás mismo testifica que las cuerdas de la muerte me encejaron y fue a las partes más bajas de la tierra, y así hizo Jesús. Jesús muere y va a las partes más bajas de la tierra. Jonás es símbolo de resurrección, no es símbolo de que estaba vivo en el gran pez. Entonces Jesús pone a este pueblo que pedía señal de Jonás, pero a la iglesia Jesús no le da ninguna señal, porque este escenario no es para la iglesia. Entonces vamos a entrar a unos textos que quiero coger en Permíteme, cuando ahorita utilizaste el ejemplo de Pablo, de que habla de la sonar de la trompeta, en ese punto que hay una discrepancia en lo que unos piensan y otros. Sí. Unos dicen que literalmente es una trompeta que va a sonar. Otros dicen que no es una trompeta, que es la voz del Señor. Como voz de trompeta. Como voz de trompeta. Que eso es lo que se va a escuchar. Vamos a explicar ese pasaje. En el libro de Números, Dios le dice a Moisés: prepara dos trompetas de plata. Esas trompetas de plata, una va a ser para convocación, y la segunda trompeta para que Israel marche. Vamos a buscar el pasaje, porque no quiero hablar pues yo tengo aquí mi estudio. Vamos a buscar ese pasaje. Sí, en cuanto a lo que él busca el pasaje, nos estamos refiriendo a este tema debido a que hay distintas posiciones en algunos versículos y algunos capítulos. Y se supone que nosotros como la iglesia estemos en el pensamiento correcto de lo que dice la Biblia. Exacto. No de lo que nosotros pensemos, ¿ok? Y por eso es bueno establecer qué es lo que verdaderamente dice la Biblia. Como hemos hablado al principio, algunos piensan de que la iglesia se va a quedar, otros piensan que la iglesia se va, otros lo ponen que la iglesia se va al principio, otros lo ponen que la iglesia se va a mitad, otros lo ponen que la iglesia se va al final, otros lo ponen que la iglesia no se va a ir para ningún lado. Exacto. Y es bueno que nosotros estemos pensando en lo correcto de lo que dice la Escritura. Y si el Señor estableció, que es la posición en la cual yo creo, que Él iba a poner su mano y iba a tomar a los suyos para que no tuviera que pasar por ese momento crítico que va a pasar el planeta Tierra. Eso nosotros tenemos que desarrollarlo y enseñarlo correctamente. Y es el carácter de Dios, hermano Ramón. Fíjese, cuando Sodoma y Gomorra, que Abraham estaba en el Sinán de Mamre, y venía el ángel de Jehová, que es Jesucristo. El concepto teológico es teofonía. Cuando Dios toma cuerpo de ángel, el ángel de Jehová es Jesucristo, ¿no? Y está Jesucristo con los ángeles y van para Sodoma y Gomorra y se encuentra con Abraham en el camino. Y un dato importante que Dios demuestra el amor hacia Abraham. Dice: Abraham es un hombre que va a demostrar la fidelidad, y aún a sus hijos y después de sus hijos, la fidelidad hacia Dios. Él debe saber lo que va a pasar. Y le dice el ángel de Jehová que él iba para Sodoma. Y ahí viene la intercesión de un hombre de Dios, que empieza por 50 y terminó como por 5, 6, que era lo que en sí estaba negociando Abraham con Dios. Y un dato importante es que el ángel le dice a Lot: no puedo hacer nada hasta que tú salgas. O sea, no puedo haber juicio hasta que el justo, porque así le llama Pedro, ¿no? El justo Lot, aunque no era justo, era un hombre, pero dentro de la cobertura de Abraham, ahí viene la cobertura de un hombre de Dios a sus hijos, a sus parientes, ¿no? Como pasa con los... Hoy tenemos una cobertura a nuestros hijos. Nuestros hijos están en la cobertura. Yo no juzgo, como mucha gente a la larga, pasó, se murió. Si es hijo de un creyente, Dios establece la palabra: será salvo tú y tu casa. Y no hay ninguna condición que no sea creer y ser fiel. Porque si un creyente va al cielo, le dice: Señor, dice en Hechos 16, 30, 31, que yo, si soy fiel, mi familia va a ser salva.
y estoy empeñando tu palabra. Dios va a cumplir su palabra. Lo último que muere en un ser humano, en un accidente trágico, claro está, es el cerebro. Y 5 segundos que el cerebro está vivo es una eternidad para que Dios bregue con esa persona. Pero vamos a ver, fíjense cómo Dios le dice a Lot: no puedo hacer nada si tú estás aquí. Tienes que salir para que el juicio venga. Y si así va a pasar con la iglesia tiene que salir para que el juicio, la tribulación va a empezar después del rapto. Antes de Mateo 24 va a pasar el rapto. No estamos poniendo fechas, sino escenarios. Entonces, en el libro de Números, del 10.1 al 7, del 10.1 al 2 o 10.1 al 7, hay un orden establecido. Pablo en Corintios 15 dice: se tocará la trompeta, dando a entender de antemano que se va a tocar la trompeta. En Tesalonicenses te habla la expresión: con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primer toque de trompeta, porque a la final trompeta nos vamos. Primer toque de trompeta, asamblea. Pablo establece los muertos en Cristo. Y esto es un estudio bíblico extenso. Los muertos en Cristo. Entonces estamos hablando que unos muertos se van a quedar. Claro que se van a quedar. Se llama la segunda resurrección. Por eso especifica los muertos en Cristo. Es como cuando Jesús llama a Lázaro. Si no llama a Lázaro, llama ven fuera, todos los muertos se vacían. Jesús llamó a Lázaro, ven fuera. Sí, lo llamó por nombre. Sí. Y así va a llamar a Jesús a los suyos por nombre, ¿no? Entonces, los muertos en Cristo resucitan primero. Primer toque de trompeta. Entonces, la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces, establece un patrón en la Biblia, ¿no? De que Dios le dijo a Moisés que hiciera 2 trompetas. Eso está en el número 10.1.2. El primer toque de trompeta, Israel iba a ¿qué? Una convocación. Y en el segundo toque de trompeta, Israel marchaba. Me imagino que había un toque diferente al primero, porque uno es convocación y otro es para vámonos. Y es importante que entendamos que la Biblia, como dije al principio, ella misma se interpreta. Entonces entendemos cuando Jesús está hablándole a los hermanos creyentes judíos, que en el momento dado son los que están pidiendo. Mateo 24 viene por causa de una interrogante. Aunque yo estoy convencido que Jesús en una de las parábolas, si ellos no la preguntaban, lo iba a traer, porque Jesús vino a traer toda la información necesaria para que estemos equipados. Entonces mire lo que ocurre aquí. Hay de los escribos, hay de los que estén en cinta, hay de las que estén lactando. Y vamos a un pasaje que es el 31, Ramón. ¿Usted lo tiene por ahí? ¿Me lo puede leer? Ajá. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hacia el otro. Ok, hermano José Luis, ese pasaje me dice que ese es el rapto de la iglesia. Bueno, vamos a buscar los elementos de ese pasaje. Vámonos a Apocalipsis, porque Jesús está hablando de Apocalipsis. Y vamos a buscar ese escenario y nos vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, sin salirnos de ese pasaje del que leyó el hermano Ramón. En Apocalipsis 7 dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Está hablando del pasaje que vinieron los ángeles y se juntarán en los 4 vientos. ¿Ven? Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar. Y después dice el 3, Apocalipsis 7:3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de Dios. Está hablando de los 144,000. ¿Por qué yo hablo de los 144,000? Porque si hay a un pueblo se le llama escogido, al pueblo de Israel. Y está hablando que enviará a Dios a sus ángeles, 4 ángeles, porque te habla de que van a estar los 4 puntos. Y van a recoger ¿a quién? A los escogidos. No te da nombre ni te da cantidad. Pero ya como Jesús está tirando toda esta revelación, se está uniendo a Apocalipsis. Está hablando de que hay un pasaje que enlaza Mateo 24:31 con Apocalipsis capítulo 7:1 al 3 al 4. Donde te habla que van a haber unos escogidos que van a ser escogidos también por los ángeles.
Y van a estar los 4 ángulos de la tierra: norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales. Y van a ¿qué? A escoger a sus escogidos. Son los únicos que van a estar predicando en la gran tribulación, juntamente con los 2 testigos, que eso es otro estudio aparte. Entonces viene Jesús hablando. No pasará de esta generación, y eso lo hablamos cuando Lucas establece, muchos de los que están aquí no verán muerte, ¿no? Y está hablando de la generación de la tribulación. Entonces, vamos para el 40. ¿Qué me dice el 40, Ramón? Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ajá, sigue por ahí. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, a una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. En Lucas dice que no sea ni en sábado, que nuestra vida no sea en sábado. Entonces los escenarios que están hablando de este pasaje, está hablando de tiempo, espacio. Perdonen que los interrumpa, es que hay un televidente que tiene una pregunta, ok, que la diga. O más bien es un comentario. Ajá. Que la iglesia se va antes de la manifestación del anticristo. Y dice que Apocalipsis capítulo 4, ya la iglesia ha subido al cielo. Claro. Y en el 5 estamos celebrando en el cielo. Y en el 6 comienzan los juicios de Dios, comenzando con los sellos. Claro, eso es así. Sí. Eso, él está correcto. Está correcto. Está correcto el hermano, y estamos hablando de eso mismo. Capítulo 4, claro está, la personificación de la iglesia de Juan, cuando dice sube acá. ¿Ve? Y pues entendemos que estamos eso, de acuerdo. entendemos que sube acá es la alusión al rapto. Pero estoy hablando de uno será tomado, uno será quitado. ¿Cuántas veces escuchamos en la iglesia a los predicadores? Uno será tomado, uno será quitado. Como muchos pasajes que sacamos fuera de contexto. La palabra tomado ahí es arpazo, tomado con violencia. Está hablando de arrestar. ¿Quién es el que está provocando la persecución? El anticristo. El anticristo. Hay 2 formas de saber quién es cristiano y no es cristiano. Un sello. Él pondrá un sello sobre la frente, sobre la mano. Y va a perseguir. Capítulo 12 dice que va a haber una persecución. Una mujer. Bueno, es que hay muchos símiles en la Biblia. Por eso es bueno leer la Biblia. La mujer que está embarazada, que no es María, capítulo 12 de Apocalipsis, es Israel. Y surge una gran persecución. La persecución que está hablando Jesús. Uno será tomado, ¿qué? Será tomado prisionero. Porque está hablando de que cojas al monte. Está hablando que no sea en reposo, porque es un día ceremonial para el pueblo judío. Y ellos no van a hacer nada, los pueden coger. Y que ellos tienen una distancia solamente que en días de reposo pueden caminar. Exactamente. Más de esa distancia, debido a su ceremonia religiosa, ellos mismos se van a abstener a pasar. Y van a ser presa fácil, como muchos cristianos los están matando en los templos. Dios bendiga a los hermanos que han sufrido, ¿no? Y están padeciendo persecución por causa del evangelio en estos países, y esperan que vayan a los templos, tiran una granada, los matan. Y así, pues, para ellos es bien fácil decir, en vez de matar a uno, los matamos todos en la iglesia. Y eso va a ser el anticristo. Quizá dice, vayamos a buscarlo el día sábado. Y no está hablando de gentiles, está hablando de quién, del pueblo de Dios. Uno será tomado, uno será quitado. No es el rapto, iglesia, es persecución. Si usamos la hermenéutica, que un buen lector y conocedor de la Biblia usa la hermenéutica, que es el arte de saber interpretar la Biblia usando el texto con el contexto, ¿no? Y entendemos que el contexto de este pasaje es persecución. Y en la persecución, ¿qué ocurre? Hay prisioneros, de eso me puede hablar el hermano, que es militar. Hay prisioneros y hay personas que mueren. Y eso es lo que está hablando Jesús, de una desgracia de un pueblo que rechazó al Mesías. Recuérdense lo que dijo Caifás. Es menester que muera uno por el pueblo y no que el pueblo muera por uno. Su sangre caiga sobre nosotros. Y son los escenarios. La parábola de 10 vírgenes. La parábola de 10 vírgenes no es la iglesia, hermano. Porque Jesús no tiene 10 vírgenes. Tiene una novia. Israel es la esposa adúltera. En ningún momento en esta parábola
se habla de la iglesia. Se habla de que 5 fatuas, 5 prudentes, es la necesidad de estar preparado. Antes no habían capítulos y versículos. Esto era un rollo completo. La Sociedad Bíblica, ministerio que yo trabajé, en el año 1800 establece lo que es capítulo, versículo. Pero esto es un discurso completo, como Mateo 25, que te habla de los que van a tener entrada al reino milenial de Cristo. ¿Quiénes van a estar en el reino milenial? Que capítulo 20 de Apocalipsis te habla del reino milenial, en el cual Satanás será amarrado por 1000 años. Porque para establecer Jesús el reino, no puede estar el diablo. Así de sencillo. Pero después de 1000 años, años literales, hermano Ramón. Que un día para Dios es 1000 años. Pero ahí está hablando, según la traducción dinámica. La traducción dinámica te establece que está hablando de 1000 años. Porque Dios no va a majar a Satanás por un día. Y va a haber generaciones. Los sobrevivientes de la gran tribulación. ¿Quiénes entrarán al milenio? Los sobrevivientes de la gran tribulación. Y de hecho, el que Satanás esté atado, esto no quiere decir que no va, que el ser humano va a continuar con sus acciones de maldad. Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y caída. Exactamente. No es que el diablo me hizo pecar. A veces decimos que el diablo es culpable de todo y el diablo se arranca los cuernos y dice, pero Señor, yo si no los sé. tiene, si los tiene. Sí, porque es una representación del Dios Pan. Ajá. Lo que la gente dibuja con el diablo con cuernos y una cola de flecha, sí. Eso es el Dios Pan, es una caracterización de un Dios griego. De un Dios griego. Sí, porque la gente cuando te habla de un hombre malo, usted se imagina un hombre tatuado, un hombre bien, ¿sabe? Quizás sea una persona good looking. Porque Satanás es good looking. Entró como los hijos de Dios cuando la historia de Job. Ningún ángel lo reconoció. ¿Dónde tú vienes? ¡Ay! Me descubriste. ¿Entiendes? Y es así. Es que hay muchas situaciones, ¿no? Y pues el tiempo no va a dar para hablar todos los escenarios. Ajá. Y hay hermanos que quieren participar. Sí, no, fantástico. Perdonen la. No, a mí me encanta adelante. que participen. Yo voy a citar tal como está. Ajá. Mateo 24. Ajá. Entiendo del 40 al 42. Ajá. Y Lucas 17, 34 a 36 es un tipo de arrebatamiento. Que está hablando de creyentes que unos se van y otros se quedan. Ok. Eso es lo que siempre se ha predicado. Es lo que nos han tirado siempre del púlpito. Pero como dije ahorita, hay que coger la hermenéutica y la traducción de lo que Jesús está diciendo. La palabra para ahí tomado es la palabra arpazo. Es arrestar. Es tomado con violencia. En el rapto Jesús se llevará lo suyo. Y no va a ser un acto violento. Es una esperanza. Es una esperanza. Es una esperanza. Es una promesa que ya se está esperando que suceda. Yo estaba en un aniversario y viene este predicador fogoso y decía, hermanos, se van a tirar desde los edificios y caerán al piso, hechos pedazos, pero no morirán porque la muerte huirá de ellos. Y yo me río, porque eso no es así. Eso es una circunstancia diferente. Está hablando de Apocalipsis capítulo 9, cuando se abre el foso del abismo y sale una langosta. Y esas langostas pican a la gente. Por 6 meses el sufrimiento es tanto que ellos, dice Biblia, pedirá la muerte y la muerte huirá de ellos. Vamos a interpretar eso. Es tanto el dolor que ellos quieren morirse, pero no van a morir por el dolor. Juan tiene un problema, que tiene un lenguaje atrasado para unas visiones futuristas. El lenguaje de Juan es muy atrasado. Por eso es bueno cuando el hermano dice la interpretación. O el lenguaje de Juan es un lenguaje que nosotros no entendemos, porque él está explicándolo desde el punto de vista como él puede explicarlo. Exactamente. Y nosotros estamos adelantados para ese tiempo. Entonces, la muerte irá de ellos no significa que la muerte se va, porque después de ese suceso hay un terremoto y muere la 1/4 parte de la tierra. Entonces hay muerte y la gente va a morir. Simplemente que por la picada de estos seres espirituales, la gente tendrá tanto dolor como usted dice, ay, tengo un dolor de cabeza, quisiera morirme. Esa es la expresión que usamos nosotros. Pues la muerte huirá de ellos. Y son cosas que se traducen, que dicen
Y el pueblo, como dice hermano Ramón, dicen amén. Pero nadie dice cuando termine el servicio, pastor, explíqueme esto, o ministro, o evangelista, explíqueme esto. Y que sería bueno que los hermanos de Berea nos enseñaran a nosotros, la iglesia, que se buscara conforme a la escritura, que lo que se hablara de un púlpito sea conforme a la palabra de Dios. Hoy en día se predica tantas cosas, hermano. Hoy en día se enseña tantas cosas. Hoy en día hay tanta interpretación. Apóstoles, ungidos, profetas. Cuando no hay una sucesión apostólica, muere Juan y la iglesia no tiene más apóstoles, lo dice la historia. Las iglesias serias, el movimiento pentecostal, la iglesia internacional, los bautistas, metodistas, presbiterianos, carismáticos no tienen apóstoles dentro de su organigrama, pero las iglesias independientes los tienen porque no son regidas. La neopentecostal. No son regidas. O sea, no hablan el mismo idioma. Por eso es que existen los concilios, ¿no? Tío, de hecho, y los concilios se protegen ellos mismos porque tienen estudios avanzados a sus líderes. Dentro de la experiencia que estaba hablando anteriormente el hermano, y ya mismito vamos terminando. Ok. Seguiremos otro día. Ok. Los hermanos de Dios que aman a Dios, oran mucho, pero sueñan algo y rápido lo cogen como una revelación. Pero todo sueño o visión debe ser sujetada a la palabra. A la palabra, no puede irse por encima. Pablo dijo en Gálatas 1:8, si viene un ángel del cielo o viene un ministro y predica algo diferente a lo que usted ha aprendido, dígale anatema. ¿Entiendes? Entonces hay hermanos que han visto taxis en el cielo, caballos de colores. Eso ni hablar. Entonces usted dice, pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, que nos emocionamos con esas cosas. Fíjate, usted habla de eso, hermano, y me acuerdo de un testimonio de una hermana que ella era bien fiel, y ella dice que Dios le mostró el cielo. Y en el cielo había unas secciones, que en unas secciones había niños y en otras secciones estaban los adultos. En esa sección que había un niño era como si fuera un Head Start. Y ahí estaban todos los niños que habían sido abortados. Wow. Y ahí esos niños iban a crecer hasta que cumplieran los 18 años. Y después que cumplieran los 18 años, entonces pasaban al otro lugar donde estaban los adultos. Tío, espérate, esto como que sí. Como que no va a la par con lo que dice la escritura. Uno tiene definitivamente un daycare, hermano. ¿Sabe? A veces las revelaciones, miren, amado, tenemos que tener cuidado. No a todo podemos decirle amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a buscar y escudriñar en las escrituras si va a la par con lo que dice. No nos dejemos manipular, no nos dejemos llevar. Vámonos a la escritura. Gloria a Dios. Amén. Así es. Oramos para terminar. Señor, gracias, amantísimo Dios y Padre, Dios maravilloso. Gracias por esta oportunidad de compartir. Y te pedimos, Señor, que sigas utilizando a nuestro hermano. Así también este ministerio de radio y televisión. Los hermanos que han estado escuchando y que han tenido preguntas y que han comentado, bendícelos, Señor. Y que esta experiencia nos ayude a todos con el propósito de crecer, porque es lo que todos buscamos. Crecer dentro del aspecto de quiénes somos en Cristo. Que podamos entender, Señor, de dónde tú nos has sacado y hacia dónde tú nos vas a llevar. Que tu promesa no ha cambiado, pero que sí nosotros debemos aprender a renovar nuestro entendimiento. Esto en Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén, amén. Este programa va a ser pasado nuevamente a las 6 de la tarde. La paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga. Y gracias, hermano, por venir. Gracias por la invitación, hermano Ramón.